Así que cuando nosotros oramos y realmente ponemos las cosas en las manos del Señor y marchamos, el Señor obra. Por eso es que cualquier programa de la iglesia donde haya sincera oración, donde de corazón pongamos delante de Dios todas las cosas para que sea Él quien haga la obra, pues el éxito está garantizado. Porque no depende de nuestras fuerzas y de nuestra inteligencia que a veces nos faltan, tanto una como la otra, sino que depende del poder de Dios. Y por eso hemos estado hablando de la oración. Y hemos buscado ejemplos de oración en el Antiguo Testamento en este caso. Y estaremos mirando 7 oraciones del Antiguo Testamento, de las tantas que hay allí. Y encontrar en ellas, aunque fueron escritas hace tantos años, qué enseñanza y qué aplicación tiene para nosotros hoy. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Quiere decir que tiene una enseñanza. Si está escrito en la palabra de Dios, está escrita para nosotros, para escucharla, atenderla y aplicarla. La oración que vamos a ver hoy es una oración interesante del rey David. Es una oración donde él está afirmando delante de Dios el llamado que él ha tenido y la posición que Dios le ha dado. Ya al fin el rey David está descansando en su trono después de un tiempo de guerra. El rey David comenzó su reinado en guerras con sus vecinos. Pero ya al fin las fronteras están delimitadas. La ciudad de Jerusalén, que estaba en una cima, en una montaña, Sión, había sido conquistada. Ya está instaurado el nuevo país, por decirlo de esa manera. En Jerusalén está el rey y ahora el Señor, ahora David está en las manos del Señor, listo para comenzar a hacer continuar haciendo la obra que el Señor le mandó a hacer, por la cual él lo puso allí como rey. Él había pedido al Señor y tenía en su corazón que él quería construir un templo para que el arca del Señor estuviese allí. Pero el profeta Natán le revela, le trae de parte de Dios que no es el plan de Dios que él construya el templo, sino su hijo. David fue un hombre de guerra, de mucha sangre en sus manos, y no era el plan de Dios que fuese él quien construyera el templo. Y en esta revelación o respuesta de Dios está incluido ahora también de parte de Dios, pero Dios sí tiene un plan específico con David y tiene que ver con el reino que él está estableciendo y las características de este reino, que es un reino eterno. Y está prometiendo un pacto aquí con David de que de él vendrá un reino que no tendrá fin jamás. Y sabemos nosotros ahora, en el Nuevo Testamento fue confirmado que siendo Jesucristo descendiente de David y de esta descendencia, fue Cristo Jesús el que cumple esta promesa dada a él, y el reino de Cristo no tendrá fin jamás. Así que desde aquel momento está siendo David parte del plan de Dios que tiene que ver con la eternidad, que tiene que ver con un reinado de un descendiente de él, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, que vino a este mundo. Y ahora David está orando al Señor, confirmando que él sí acepta, que él está dispuesto a estar en las manos de Dios para que Dios haga su plan, su proyecto con él. Allí sí vemos en el versículo 18 del capítulo 7 de Samuel, de segunda de Samuel. Dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Una Biblia de estudio que estuve leyendo este pasaje, comenta que la expresión que dice entró y se puso delante de Jehová indica que David entró en el lugar donde estaba el arca. El arca todavía no tenía un templo, estaba en una casa. Él entró en aquel lugar delante de la presencia de Dios y le trae esta oración. En esta oración él viene en la actitud correcta. Está en primer lugar, como las demás oraciones que hemos estudiado, definiendo a quién ora. Dice, Señor Jehová. En hebreo, El Edonai,
Dios mi Señor. Así que primero el nombre de Señor, eterno Dios, superior a todo. Y después Adonai, mi Señor, algo personal. Así que eres Dios, eres mi Señor. A ti estoy orando. Y es la actitud correcta de cada uno de nosotros. Y ahí ya hay una enseñanza. Cuando vamos delante de Dios en oración, debemos de reconocer delante de quién estamos. Del Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, que por su misericordia y por su gracia y por su amor, Él nos permite acercarnos a Él. Cristo Jesús nos dio esa oportunidad, ya que en Cristo Jesús, los que aceptamos a Cristo, nuestros pecados fueron perdonados, ya estamos suficientemente limpios para venir delante de la presencia de Dios en oración. Pero no podemos olvidar delante de quién estamos. Y aquí viene el Jehová, el Señor. Pero también en esta introducción viene diciendo quién viene a orar, quién soy yo. Aquí estoy yo, el que mató al gigante, el que sobrevivió el odio del rey Saúl, el que venció a sus enemigos, el que conquistó al fin Jerusalén. Nadie había podido conquistar Jerusalén, ahora yo la conquisté. Vengo aquí, el arca de Dios está en un lugar seguro, así que vengo a hablar contigo. No, esa no es la expresión del salmista. Esa no es la expresión de David en esta oración. Él viene humildemente. ¿Quién soy yo? Así que no viene delante de Él poniendo todos los méritos delante, como los derechos que Él tiene de estar allí. Él no hace eso. Él viene en el espíritu humilde, como diciendo, no merezco que me haya sacado. Yo era un humilde pastor, yo estaba pastoreando ovejas cuando el profeta Samuel fue y me enviado por ti, me descubrió y me sacó y me bendijo y después me ungió como rey. Sin embargo, tú me sacaste de allí y aquí estoy. Yo soy... ¿Quién soy yo y quién es mi casa para que me hayas traído, como dice, hasta aquí, hasta este lugar? Ahora soy un rey, el ungido tuyo, tú has estado conmigo, me has dado victoria. Me diste victoria cuando me enfrenté a un gigante. Goliat, no fue por mi fuerza, no fue por mi astucia, fue por tu poder, fue por tu gracia. Así que Él viene en ese espíritu humilde, hermanos, y ese es el espíritu correcto delante del Señor en oración. No es la arrogancia de que somos sus hijos y que merecemos nada. Venimos humildemente reconociendo el Dios que estamos, delante de qué Dios estamos y por qué estamos allí. Estamos allí únicamente, hermanos, exclusivamente por su gracia, por su misericordia, por su amor. Ninguno de nosotros se ha ganado nada. Todo lo ganó Cristo en la cruz. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido como un regalo, como una gracia de parte de nuestro Dios. Él ha tenido misericordia de nosotros cuando pusimos la fe en su Hijo de Jesús. Ahora, Él comienza esta oración y lo veremos en los versículos 19 al 24, pero vamos a ir por parte, reconociendo hermosas realidades acerca de ese Dios y de la experiencia que Él ha tenido con Dios. Ahí vamos a ver versículo 19 primero. Lo primero que podemos ver es que Él declara la realidad de lo que se puede esperar de ese Dios. Así que vengo delante de ti humildemente, pero vengo con los pies puestos en la tierra. Cuán grandes cosas yo puedo esperar de ese Dios, porque es Dios. Dice el versículo 19, y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Así que el rey David está comparando un poco lo que pudiera ser un hombre, pero con lo que ha hecho Jehová. Por ser Jehová, las promesas que tiene para él y su familia son de cosas por venir. Son cosas que tienen que ver con su descendencia. Hermanos, solo Dios puede prometer con seguridad cosas que tienen que ver con el futuro. Porque es el único que es dueño del futuro. Ninguno de nosotros puede hacer eso con toda seguridad. Nadie puede garantizar 100%. No lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar de aquí a una hora. Pero Dios sí. Y eso es lo que el salmista está reconociendo aquí en la realidad de lo que Dios puede hacer, de lo que Él espera en Dios. En el caso de David,
Dios le está diciendo que tendrá un reino eterno, su descendencia. Y sabemos que esa descendencia en Cristo Jesús es una realidad. El reino de Cristo será puesto en esta tierra por la eternidad, en una nueva Jerusalén. Ahora, en nuestro caso, ¿cuáles son las promesas nuestras? ¿Serán también eternas? Claro que sí. ¿Tienen que ver con un reinado? Claro que sí. Nosotros también tenemos promesas eternas y esa es la realidad que nosotros podemos, cuando vamos delante de Dios. Tenemos vida eterna, tenemos seguridad de una salvación, tenemos una familia de Dios, tenemos el cuidado de un Padre. Todo obra para bien de aquellos que confían en el Señor, de los que hacen su voluntad. Tenemos su paz, la paz de su perdón. Hermanos, todas estas cosas tienen que ver con el futuro y tienen que ver con la eternidad. Y cuando vamos delante del Señor en oración debemos ser realistas de que eso es una verdad en sus hijos y somos sus hijos. Amén. ¿Qué podemos entonces tener nosotros en común con David? Que el mismo Dios de David es el mismo Dios nuestro. Que las mismas maravillosas promesas que Dios, por ser Dios, les dio a David, son las mismas promesas que ese Dios, por ser Dios, las da a cada uno de nosotros. Y podemos confiar completamente en el poder de Dios. Una de las cosas que he tratado de, cuando ayudo a personas o trato de ayudar a personas en consejería, es esto. No tengas mucha expectativa en lo que yo como pastor puedo hacer contigo. No tengas mucha expectativa en lo que tú vas a poder hacer con tus propias fuerzas. Pero ten mucha expectativa de lo que Dios pudiera hacer contigo. De lo que Dios puede hacer en este matrimonio. De lo que Dios puede hacer en esta relación. Lo que tú no puedes hacer o yo no puedo hacer, Dios sí puede hacerlo. Es la expectativa de la realidad de que estamos delante de un Dios todopoderoso que para Él no hay nada imposible. Y las promesas de Él, claro que pueden ser eternas y con toda seguridad las cumple. Porque Dios ya está en el futuro, hermanos, esperando por nosotros. Ya Él está ahí. No es a ver qué pasa, Él sabe lo que pasa. Para Él es como si que ya pasó. Es nuestro Dios precioso y maravilloso en el cual podemos confiar. Otra realidad que expresa David en su oración está en los versículos 20 y 21. La realidad de que lo dicho por Dios es verdad y es maravilloso. La realidad de que lo dicho por Dios es verdad y es maravilloso. Fíjense lo que dice 20 y 21. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Así que todas las cosas que han pasado han sido por Él. No solo porque vienen de Dios, sino porque ese Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Fíjate cómo dice, ¿qué más puede añadir David hablando contigo? Tú conoces a tu siervo. Tú me conoces a mí mejor que yo me conozco a mí. Mejor que mi madre me conoce a mí. Mejor que mi esposa me conoce a mí, porque tú fuiste quien me hiciste. Por consiguiente, es la realidad preciosa de lo que Él dice es verdad siempre y es maravilloso. Es un Dios, hermano, que se ha comprometido con su palabra en cumplir sus promesas. Hermanos, un Dios todopoderoso, ¿qué compromiso pudiera tener con nosotros que somos sus criaturas? ¿Qué necesidad tendría Él de comprometerse con nosotros en nada? Sin embargo, por su amor, Él lo hizo. Él se comprometió porque Él promete. Él prometió cosas maravillosas que están ahí para nosotros. Es un Dios que se dignó, por amor, mirarnos y prometernos una serie de cosas. Nos llamó y nos promete. A Abraham prometió un pueblo que iba a ser bendición al mundo, el pueblo de Israel, su descendencia. A David prometió que de él vendría un reino que no tendría fin. Y a nosotros, que si nos arrepentimos de nuestros pecados y le confesamos a Cristo, vamos a resucitar para vida nueva y tendremos perdón a todos nuestros pecados.
Así que, hermanos, puede haber algo más maravilloso que eso. Puede alguna otra persona, puede algún gobierno, puede algún banco, puede alguna tienda darnos algo que tenga tal valor como lo que nuestro Dios nos puede prometer y nos puede dar. No, porque solamente hay un Dios. Solamente hay uno que puede prometer semejantes cosas. Que por cierto son las que al final de cuentas hacen feliz al ser humano. Ahí están las noticias, hermano. Artistas, famosos, millonarios, jóvenes, esclavos de drogas, esclavos de sus vicios, en problemas con la ley. Sencillamente porque lo que tienen no les satisface, no les llena. Y eso no nos debe asombrar. Porque el ser humano no es un animal, el ser humano es hecho a imagen de Dios. Fuimos creados con un propósito. Y mientras ese propósito no esté cumplido, ese ser no es feliz. No importa el dinero que tenga, no importa la fama que tenga, no importa los conocimientos que tenga, no importa cuántos títulos tenga usted en la pared, a cuántas universidades usted haya ido. Mientras el propósito suyo como ser humano no se cumpla, para lo cual usted fue creado, usted no va a ser feliz. Y esas son las promesas preciosas de un Dios que dice y hace cosas maravillosas por eso mismo, porque es Dios. Es el único. Es creador y sustentador de todo. Ahora no solamente las cosas que Él ha dicho y las cosas que Él ha prometido, sino la realidad de lo que ya hayamos experimentado. Y eso, hermanos, es tan poderoso. Por eso es tan triste una persona que se llame cristiana y no pueda contar ninguna experiencia de lo que Dios haya hecho en su vida. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Vamos a ver qué dicen los versículos 22 al 24. La realidad de todo lo que ya hemos experimentado de Dios. Y es interesante, y lo vemos mucho tanto en esta oración como en muchos salmos, y sabemos que David escribió muchos salmos, cómo el salmista cuenta a Dios las cosas que Dios hizo con él. Y uno dice, ¿para qué le va a contar uno a Dios las cosas que Él hizo si Él las sabe, si fue quien las hizo? Ahora, si está en la Biblia, yo digo que es importante. Y yo no digo que es importante, digo que es necesario. Es necesario decirle a Dios las cosas que Él ha hecho por nosotros. Y eso el salmista lo hacía. Y yo creo que es saludable porque es lo que está en la palabra. Versículos 22 al 24. Por tanto, tú has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Todas son expresiones escritas en pasado, cosas que Dios ya hizo. Cosas que Él vio y sus ojos vieron y sus oídos oyeron. Él experimentó la grandeza de Dios, como en el versículo 22 dice, te has engrandecido, no hay Dios como tú, no hay Dios fuera de ti. Hermano, no es algo que Él aprendió en una escuela. Es algo que Él vivió cuando con una piedra mató a un gigante. Es algo que Él experimentó cuando fue rescatado de muchos peligros de muerte. Él vio la mano de Dios sobre su vida. Y ahora Él puede decir, no hay Dios fuera de ti. Porque lo experimentó en su propia vida. Él experimentó la grandeza de Dios. Ahora, la pregunta es esta. ¿Tú puedes decir lo mismo?
Bueno, tú dirás, yo no me he enfrentado a ningún gigante, no tuve que matar a ningún gigante. Bueno, analiza tu vida y quizás sí. Piensa cuántas cosas eran imposibles lograr en tu vida que solamente el poder de Dios pudo hacer. Que no fue tu astucia, que no fue tu dinero, que no fue tu inteligencia, fue el poder de Dios. Amén. Y cuando pensamos en estas cosas y las decimos a Dios y las declaramos a Dios como está haciendo el salmista, estamos reconociendo esa gran realidad del Dios poderoso que tenemos. Hermanos, y eso nos da confianza para lo que viene después, que cuando vamos a pedirle a Dios. En nuestra necesidad, en nuestra debilidad. Estamos en debilidad, estamos en problemas, necesitamos de Dios y vamos a acudir a Dios, pero qué precioso es poder ir delante de Él con la experiencia de lo que ya ha hecho. Porque sí, hermanos, cosas en nuestra carne, en nuestra personalidad, vicios, problemas en los cuales estábamos encadenados, que únicamente el poder poderoso de Dios nos pudo rescatar. Únicamente la luz preciosa de Cristo pudo alumbrar nuestra oscuridad y poder ver las cosas que antes no veíamos. Como que se nos abrieron los oídos para escuchar lo que antes no escuchábamos. Y todo eso es exclusivamente por la obra de Dios. Yo me gozo mucho en el grupo de oración de nosotros aquí en nuestra casita, aquí en la oficina. Y una de las cosas que nos gozamos es cuando esos pequeños devocionales bíblicos que preparo con tanto amor para mis hermanos. Y lo cierto es que cuando hacemos los ejercicios que allí aparecen, y ahora que ha cambiado un poco la dinámica y hacemos algunas cosas en nuestra casa, me gozaba cuando los hermanos pudieron analizar y pensar en su vida las cosas que Dios hizo que ellos por sí solos no hubiesen podido hacer. Y es precioso, hermanos, cuando hacemos ese análisis. Y por eso esos estudios son importantes, porque vamos a decir, aquí estamos todos sentados, pero allí ahora vamos a la Biblia y vamos a profundizar un poco en lo que ya vimos y vamos a ponerlo en práctica y cómo practicarlo en nuestra vida. Y para mí es maravilloso ver que sí podemos tener una lista grande, hermanos, de cosas que podemos reconocer. Esto y esto nunca hubieran ocurrido en mi vida si no hubiese sido por el poder de Dios. Por consiguiente, Señor, te doy gracias, te adoro en este día por las cosas que tú has hecho, pero no es general. Aquí están, el salmista David aquí está en esta oración explicando lo que Dios hizo. Dios rescató al pueblo de Egipto, los llevó a la tierra prometida. Igualmente nosotros podemos decir de cuántas cosas Dios nos rescató, nos sacó para ponernos ahora en una roca firme que se llama Jesucristo. Todas esas cosas que son historia en nuestra vida y que a veces casi olvidamos. Y que yo digo en el nombre del Señor que es bueno a cada rato recordar. Porque tenemos a veces la memoria demasiado corta para cosas que son demasiado importantes. Y a veces estamos atribulados por un pequeño charquito que tenemos que cruzar. Y se nos olvida del océano de donde Dios nos sacó. Pero cuando estábamos claros en eso y delante del Señor, podemos recordar y decir, Señor, tú hiciste esto por mí, tú hiciste esto por mí. Y somos realistas en la historia de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué es este charquito? Si tú has estado conmigo siempre, si tú me has sacado de lugares peores. Es la experiencia, hermanos, de que poder decir es algo que hemos vivido, es algo que es real. Es algo que es parte de un milagro que Dios
hizo en nuestra vida y que Dios continúa haciendo en nuestra vida. En el versículo 24, David está hablando en esta oración que él experimentó que ahora es pueblo de Dios para siempre. David pudo decir eso: ahora yo soy pueblo de Dios, la nación de Israel es nación de Israel para siempre. Y claro que hay promesas para esa nación, ahí donde está en el Medio Oriente. Hermanos, pero para nosotros también como hijos de Dios hay promesas eternas. Hay promesas preciosas que nosotros podemos decir, pues esas promesas son reales para nosotros como sus hijos, como su iglesia. Promesas preciosas de la presencia de Dios con nosotros, del poder de Dios en nuestra vida, de la forma en que Él nos puede usar y nos va a usar para su gloria y para su honra. Y es un privilegio tan precioso ser parte de ese pueblo, o de este pueblo en nuestro caso. El Señor nos rescató, el Señor nos puso un nombre. A ellos les puso Israel, a nosotros nos puso Iglesia de Cristo, la esposa del Cordero, su redil. Varios nombres nos puso como el edificio donde Él es la roca. Así que nos puso varios nombres. Y es tan precioso saber que soy parte de esa promesa. Soy parte de ese ejército donde Él es capitán. Soy parte de esa esposa donde Él es el esposo. Soy parte de ese cuerpo, que sea un miembro insignificante aparentemente, pero soy parte de un cuerpo donde Cristo es la cabeza. Y todas esas son promesas reales que Dios está ahí, y por su gracia soy parte de ello, hermanos. Esa es la realidad del cristiano. Y esa es la realidad que debemos de reconocer delante de Dios cuando vamos a Él en oración. Lo que Él es, lo que Él hace, lo que somos por su gracia y por su misericordia. Y haciendo eso en ese espíritu, entonces podemos pedir bien. Yo digo que la base, hermano, y es mi experiencia, algo fundamental para orar bien, para pedir bien, es empezar bien. Y yo les digo a ustedes que cuando arrancamos a orar pidiendo, ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Estamos pasando por alto glorificar el nombre de Dios. Estamos pasando por alto darle gracias por todas sus bendiciones. Estamos pasando por alto quién es Él, quiénes somos nosotros. Estamos pasando por alto recordar todas las cosas que ha hecho por nosotros. Hermanos, ¿se dan cuenta que eso no es una oración de apuradito ahí que dale? Es un tiempo. Es el tiempo precioso en que vamos en su presencia. Y llegamos, claro, al punto de pedir, porque estamos en necesidad. Estamos en este cuerpo que se enferma. Estamos en un mundo corrompido. Estamos en momentos difíciles, sociales, económicos, etcétera, etcétera. Y eso nos afecta. Y pedimos. Pero pedimos y debemos de pedir bien. Vamos a ver allí los versículos 25 en adelante. ¿Cómo David pide? Ahora pues, fíjense cómo dice, ahora pues, es que después de todo eso, precioso, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa. Esa es la petición. Confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu pueblo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y que se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Yo veo muchas cosas interesantes en esta petición, que honestamente hablando, hermanos, vamos a ser honestos, no se parece mucho la forma a las cosas que nosotros pedimos, ¿verdad que sí? ¿O soy yo nada más el que a veces pide mal? ¿Cuál es la petición? Versículo 25. Que confirme la palabra que el mismo Dios dijo sobre David y sobre su casa. En el versículo 25 también él pide que haga conforme a lo que él mismo había dicho. En el versículo 26, que sea engrandecido su nombre, no el nombre de David, el nombre de Dios. En el versículo 26 también que se diga que Jehová es Dios sobre Israel.
Y en el versículo 26 también pide que su casa sea firme. Ahora sí está hablando de su casa, de David, de su descendencia. Pero es que eso es precisamente lo que Dios le había prometido, que su casa iba a ser firme. Así que yo digo, hermanos, que esta oración nos recuerda a nosotros la forma de orar en que hay garantía, escuchen, de que 100% de lo que vamos a pedir se va a cumplir. Si nosotros nos guiamos por esta oración, usted puede estar garantizado de que todo lo que usted pida, el 100% de lo que pida, Dios se lo va a conceder. ¿Por qué? Porque todo lo que él estaba pidiendo era lo mismo que Dios había prometido. Está orando conforme al plan de Dios. Está orando conforme a la voluntad de Dios. Así que eso es garantía. No hay error de que pidamos mal porque Dios no tiene un plan mal para nosotros. No hay error de que pidamos equivocado porque Dios no tiene un plan equivocado para nosotros. Nos estamos, hermanos, sumando a su plan y pidiendo que su proyecto, que su plan se cumpla. No el proyecto mío. No mis sueños, no engrandecerme yo, no engrandecer mi familia, no que mi cuenta en el banco sea más grande, no que mi casa sea más grande, sino que se cumpla el plan que Él tiene. Si el plan de Él es que mi casa sea grande, pues voy a tener la casa grande. Pero eso no es mi visión es Él. Él. Hermanos, no hay error, no hay problema de orar mal cuando lo que pedimos es precisamente la voluntad de Dios. Miren, si usted pide al Señor que Él, Dios, le ayude a usted a perdonar las ofensas que otros le hacen, usted puede estar seguro que Dios le va a contestar que sí. ¿Sabe por qué? Porque Él nos pide que perdonemos las ofensas cuando otros nos ofenden. Si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a ser fieles testigos suyos, que nos ayude a compartir su evangelio, Él nos va a responder que sí. ¿Por qué? Porque Él mismo nos mandó a que fuésemos testigos y que compartiésemos su evangelio. Si le pedimos que nos haga santos, que nos ayude a comportarnos mejores, a buscar más de Él, Él nos va a contestar que sí, porque ese es el deseo de su corazón, de que nosotros nos santifiquemos, de que seamos cada vez más como Él. Si vamos delante de Él y le pedimos que lleve nuestra carga, nos va a decir que sí, porque eso fue lo que Él dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Quiere decir, hermanos, que en una oración donde queremos realmente que el Señor nos conteste sí, porque a veces el Señor contesta no, porque pedimos mal. Pero que nos conteste sí es que estemos pidiendo conforme a su voluntad, conforme a su plan, conforme a su propósito, conforme a aquellas cosas que glorifican su nombre. Porque yo estoy diciendo, como dice ese precioso libro, ¿no?, que estudiamos en Discipulado, mi experiencia con Dios. No es buscar que Dios se una a mi proyecto, es ver cómo yo me uno al proyecto de Dios. Y ver cómo Dios está obrando y unirme yo a ese propósito. Ahí no hay error, hermanos, de irnos por el mal camino. ¿Cómo voy a irme por un camino equivocado si estoy siguiendo el camino por donde Dios ya va? Pero nuestra autosuficiencia y nuestra arrogancia y de creernos que nosotros sabemos mucho, siempre estamos pidiendo a Dios que Él se una a nuestro plan y que Él conteste mis peticiones conforme a mi propósito, conforme a lo que yo creo que es lo mejor para mí. Y no es eso lo que está el salmista haciendo, lo que está David haciendo en esta oración. Hay un texto fuerte ahí en Santiago, ¿verdad? Santiago 4:3, yo creo que lo conocemos. Dijo Santiago a los hermanos cristianos, a varias iglesias: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así que tú pides para satisfacer tu necesidad, tu ego, tu yo, lo que tú crees. Y cuando estás pensando en ti, no pensando en el propósito de Dios, entonces pides mal.
Ahora lo que estamos mirando aquí es que David está pidiendo lo que Dios mismo ya le está prometiendo. ¿Cómo sigue ahí el versículo 29? Sigue David pidiendo, ¿ok? Esto es petición. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová Dios, lo has dicho. Y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Así que lo que está pidiendo aquí David es lo que ya el mismo Dios antes le había dicho que iba a hacer. Que su descendencia iba a ser bendecida, que su reino iba a ser eterno, que iba a haber bendición. Así que aquí no se trata de una manipulación de poder decir que la voluntad de Dios es lo que en ningún momento aparece que Dios lo haya dicho que sea. Y yo quiero decir y quiero manipular la cosa y decir, yo sé que la voluntad de Dios es esta cuando no está clara en la palabra, no está claro en que ese es el propósito de Dios. Yo es lo que quiero y por eso digo que es el propósito de Dios. Y vamos a ser sinceros, muchos de nosotros han cometido graves errores con esto. Con decir que algo es la voluntad de Dios cuando no lo es. No sé, a los hombres nos ha pasado muchas veces cuando hemos dicho a una mujer que nos gusta, Señor, esa es la que tú tienes para mí. Qué casualidad, ¿no? Una vez vino una joven, me dijo, pastor, hace muchos años ya ni ustedes ni pueden saber quién es, ni idea. Pastor, ahí en la oficina se sentó conmigo. Tuve una revelación de Dios. Y yo digo, wow, ¿qué será eso? Dice, Dios me mostró que fulanito, me dio nombre y apellido. Fulanito va a ser mi esposo. Y yo me quedé. Dije, bueno, mira, yo no puedo decir, sin una revelación, eso es algo muy particular, ¿no? Yo no sé. Yo te pido que tú ores, que tú le digas al Señor que te indique todo esto. Déjeme decirle la historia rapidito. Menos mal que no se llegó a suceder la cosa. Porque ese que ella vio en la visión era un delincuente. Era un delincuente. Hubiera sido la tragedia terrible para su vida. Era y sigue siendo un delincuente. Quiere decir que digo, oye, Dios quería para ti un delincuente, que te quería acabar contigo. No, no podemos manipular a Dios. Y poder decir, ay, yo sé que es la voluntad de Dios que esa casa sea mía. Yo sé que es la voluntad de Dios que yo maneje el carro de tal año. Yo creo que diga que es la voluntad de Dios. Hermanos, si no está escrito en blanco y negro, no esté tan seguro que sea la voluntad de Dios. Que sea algo que glorifique realmente a Dios. Que sea algo que realmente resalce su nombre. Que cumpla su voluntad en tu vida como siervo, como obediente. Algo que sea parte de la extensión de su reino, que el mundo conozca que Dios es salvación. Yo sé que en esa dirección es la dirección que Dios quiere que vayamos. Que su nombre sea exaltado, que su evangelio sea predicado a toda criatura. Tenemos una función aquí en la iglesia, amén, de adorar su nombre. Tenemos la función de que las comunidades que están alrededor nuestro conozcan de Cristo, ministrarles y ayudarles. Todo lo que nosotros hagamos, Señor, que podamos decir es la voluntad de Dios, es en ese propósito, hermanos. En el propósito de exaltar su nombre y predicar su evangelio a toda criatura. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios. Y todo lo que pidamos en oración a Dios tiene que encajar con ese propósito divino de Dios para nosotros, como personas, como familia y como iglesia. Por eso David está pidiendo exactamente lo que el mismo Dios le había prometido. Así que, ¿qué significa ese propósito? Fíjense como dice el texto que leímos en el 29. Para que permanezca perpetuamente delante de ti. Propósito, ¿para qué estoy pidiendo esto? Para permanecer perpetuamente delante de ti. Para que lo que tú digas se cumpla en mi vida. Para que tú seas lo principal en mi vida para siempre. Para que permanezca siempre fiel a ti.
Así que eso demuestra, hermano, que en la petición de David en este momento la prioridad de él es glorificar el nombre de Dios, no ningún beneficio personal. Glorificar el nombre de Dios en eso que estamos pidiendo. Sí, pero es que él era rey en Israel. Yo soy un simple hombre, una simple mujer de mi casa. Hermano, no hay diferencia. Lo que pidamos al Señor desde lo más simple de nuestro hogar, el trabajo donde vamos a trabajar, todo lo que vayamos a hacer, que siempre sea pensando que glorifique el nombre del Señor. Que lo que hagamos, que lo que tengamos sea para exaltar y beneficiar su nombre, glorificar su nombre. Hermanos, y aquí él está hablando de que él, fíjense, Dios le dice lo que le va a dar. Ahora David está pidiéndole a Dios que lo ayude a hacer lo que el mismo Dios le está dando o le está diciendo que va a hacer. Así que tú me haces tu hijo, tú me vas a usar. Tú quieres que yo sea testigo a las naciones. Tú quieres que yo sea la luz en mi vecindario. Tu luz en mi vecindario. Ahora yo te pido, Señor, ayúdame a hacer luz en mi vecindario. Tú me das dones y talentos y me dices para que me sirvas. Ahora yo te digo, Señor, con estos dones y talentos que me has dado, ayúdame a servirte. Estamos en la misma sintonía. Estamos en el mismo propósito. Tanto lo que Dios nos está dando como lo que le estamos pidiendo es para la gloria y honra suya. Es el único que merece honra y gloria y es lo que tenemos a nosotros, debe estar en nuestra mente. Para terminar, quiero compartir con ustedes esto que leí en una página web de ilustraciones que tiene que ver con un artículo que salió en una revista que se llama In Pray, que es decir, en oración. Y alguien narró esta historia y la escribió allí en esa revista. Dice que una madre estaba muy desesperada porque su hijo estaba en drogas. No sabía qué hacer. Y fue a hablar con un pastor para que por favor hiciera algo, llorara por su hijo. Dice el artículo que el pastor le preguntó a esta madre, lógicamente desesperada, preocupada por su hijo. Dice, dime realmente qué es lo que tú quieres que Dios haga con tu hijo. Específicamente, dime, ¿qué es lo que tú quieres que yo ore para que Dios haga? Ella ya tenía preparada una lista de las cosas que ella pensaba que Dios debía obrar, debía hacer para que su hijo hiciese. Todas eran una lista de comportamientos, de acciones que su hijo debía hacer. Lógicamente en esa lista estaba dejar las drogas, ser un hombre de bien, que estudie, etcétera, etcétera. Todos eran acciones de él. El pastor le dijo, ¿has entendido más mi pregunta? Tú me estás diciendo las cosas que tu hijo debe hacer, pero no me estás diciendo las cosas que tú quieres que Dios haga. Y ella no entendía, hasta que ella pudo entender que lo que ella estaba pidiendo que su hijo hiciera era el fruto natural de una persona transformada por el poder de Cristo. Quiere decir que la petición de oración no tenía que ir directamente a los resultados, sino que tenía que ir a la raíz del problema. Y al fin se pusieron de acuerdo que lo que ellos debían de poner en oración era que ese muchacho tuviese un encuentro con Jesucristo, que reconociera su pecado, que confesara su pecado a Dios y que permitiera que Dios entrara en su vida y cambiara su vida para siempre. Esa es la única solución. Lo demás es externo, pintura facial. Algo profundo que realmente hay un cambio es en el corazón. Y dice el artículo que efectivamente pusieron a orar por ese motivo y no habían pasado 2 meses y el muchacho cayó preso porque lo cogieron vendiendo droga. ¿Y qué pasó?
en la prisión, tuvo la oportunidad de escuchar de Dios. Un compañero de la cárcel, un inmate ahí con él, le compartió de Cristo, del poder de Cristo. Él entendió que necesitaba de Dios. Él aceptó a Cristo en su corazón y fue salvo. Cuando él salió de la cárcel, entró en un centro de rehabilitación y dice el artículo, en este momento es un hombre de bien que es parte de la iglesia y sirve en la iglesia y en la obra del Señor. Ahora, llegaron a entender que hay que pedir bien, hay que pedir al punto de que es lo que el plan de Dios, lo que Dios quiere realmente hacer, y es la forma en que nosotros debemos orar. Y cuando hacemos así, cosas gloriosas ocurren, no cosas superficiales, cosas verdaderas, lo que Dios realmente sí puede hacer. Las cosas que nada más puede hacer excepto el mismo Dios. Y cuando eso ocurre, ocurren cosas preciosas. ¿Qué dice allí el versículo 28? Samuel 7:28, segundo de Samuel 7:28. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Así que la oración termina en el rey David clamando a Dios, diciéndole al Señor que Él es un Dios verdadero y que todo lo que Él ha prometido es verdad. Por consiguiente, hermanos, Él termina totalmente en paz. Está totalmente en las manos de un Dios que es un Dios poderoso, es un Dios que lo que dice es la verdad, es un Dios que le ama. Por consiguiente, yo, tranquilo, en tus manos estoy. Pongo delante de ti mi oración, pero ahora humildemente confío y espero en ti. Tú tienes la última palabra, pero la tienes tú, que eres el Dios eterno, el que es verdad, el que promete y cumple. Y por eso estoy en paz contigo. Así que, hermanos, el llamamiento que quiero hacer hoy, hermanos, es a cada uno de nosotros como hijos de Dios, para que reconsideremos la forma en que oramos delante de Dios. Lo reconsideremos para que incluyamos en nuestra oración, en primer lugar, más tiempo. Yo les invito de verdad a los hermanos que participen de grupos de oración y que tengan los estudios que estamos enviando. Porque una de las cosas que nos estamos llamando a hacer es que pongamos en práctica estas enseñanzas. No que nos emocionen un ratito y digamos, es verdad, todo eso hay la oración. No, que lo pongamos en nuestra agenda. Que busquemos un tiempo de calidad para buscar al Señor en oración. Porque un tipo de oración de este tipo, en este espíritu, no es cuestión de 2 minutos. Es cuestión de un tiempo en el cual vamos a estar el Señor y cada uno de nosotros en intimidad, en relación íntima. Posiblemente vamos a intercalar la meditación de la palabra y la oración, en la cual no solamente aprendemos de Dios, sino conocemos a Dios. Hermanos, de eso se trata meditar la palabra, en conocer más a Dios. Yo le compartí a los jóvenes de la escuela dominical hoy. Yo puedo decir, yo quiero estudiar la vida de Martin Luther King, por ejemplo, y me leo su biografía. Y estoy estudiando acerca de este hombre de Dios. Y yo lo que voy a hacer es conocer más de Martin Luther King. Yo no voy a poder conocer a Martin Luther King porque ya falleció. Con Dios eso no es así. Dios vive. Dios es un ser real, vivo, presente. Por consiguiente, cuando yo estoy en oración, cuando yo estoy en su palabra, no es que yo estoy conociendo o queriendo saber más de Dios.
Yo quiero conocer más a Dios. Yo quiero estar más cerca de Él. Yo quiero saber cómo Él piensa. Yo quiero saber cómo Él me habla. Yo quiero saber cómo es su corazón, cómo es su sentimiento. Esa es su palabra, hermanos. Y yo quiero expresarle a Él. La comunicación es la base de toda relación. Mi hijo Josué se va a casar este año con una muchacha que todo el tiempo ha sido Skype. Casi todo el tiempo ahí en Skype, pero creo que están con 3 o 4 horas diarias. Y hay una linda relación, porque hay comunicación. Hay comunicación, expresión de cómo que yo siento, escuchar cómo la otra persona se siente. Eso es meditar, eso es estar con Dios, eso es orar. Por eso, hermanos, ese es mi llamado, que podamos estos ejemplos de la Biblia ponerlo en práctica en nuestra iglesia. Cuando digo nuestra iglesia es en nuestras casas. Oí una expresión el otro, que la he oído muchas veces, pero esa expresión me gustó. ¿Qué es la iglesia? La iglesia soy yo. ¿Qué es la iglesia? No, la iglesia son los miembros. Eso queda como, a ver qué me toca a mí. ¿Qué es la iglesia? La iglesia primera de Atlanta, esa iglesia soy yo. Yo soy esa iglesia. Y que entonces que nuestra iglesia, que nosotros, que tú y que yo, busquemos y tengamos ese reavivar espiritual en la oración. En un tiempo de calidad donde oremos en este espíritu delante del Señor. Oramos. Padre Santo, Señor, te exalto y te bendigo porque tu palabra siempre tiene algo nuevo. Siempre tiene algo especial. Siempre tiene lo que necesitamos, cuando lo necesitamos. Y lo que necesitamos cada uno de nosotros que estamos aquí, que somos tu iglesia, es orar más. Pero orar bien. Reconociendo las realidades preciosas de quién tú eres, quiénes somos, lo que tú has hecho, lo que haces. Pedir y pedir bien para cosas que te exaltan y te glorifican. Señor, si eso pedimos para nuestros matrimonios, si eso pedimos para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestros hermanos, grandes cosas tú vas a hacer. Como hiciste con el rey David, vas a hacer con nosotros. Porque tú eres el mismo Dios. Y nosotros igualmente somos hijos humildes que venimos delante de ti, agarrados de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a orar más, a orar bien. Te lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.